En el año 1054, un hombre caminó por la majestuosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Durante la liturgia, se acercó al altar, colocó un documento sobre él y salió sin decir una palabra. Este pergamino contenía una excomunión, y con este gesto silencioso pero devastador, comenzó una ruptura que cambiaría el cristianismo para siempre. Pero, ¿qué sucedió para que dos vertientes de la misma fe, que compartían el mismo credo, los mismos textos sagrados y la misma historia de mártires y apóstoles, se separaran por 1000 años de distancia espiritual? ¿Qué fue tan grave para dividir a la Iglesia en dos mundos? Uno católico, liderado por el Papa en Roma, y el otro ortodoxo, con patriarcas en el Oriente. Esta es la historia de un cisma que no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, diferencias culturales, disputas teológicas, ambiciones políticas y heridas que nunca sanaron. Una división tan profunda que aún hoy marca el mapa espiritual del cristianismo. Pero antes de continuar, si eres un apasionado de la historia de la Iglesia y de la fe cristiana, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Además, quédate hasta el final de este video, porque lo que revelaremos es algo que Padre Pío, uno de los más grandes santos de la Iglesia, también enfrentó en su vida. Vas a entender cómo la separación histórica aún resuena en nuestra fe hoy y cómo podemos encontrar inspiración en la vida de Padre Pío para superar las divisiones que nos rodean. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una única sede suprema. La Iglesia era una red de comunidades unidas por la fe en Cristo, pero dispersas geográficamente. Sin embargo, con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, algo cambió. La fe cristiana dejó de ser perseguida y pasó a ser la columna espiritual del Imperio Romano. Con este cambio político, surgieron dos nuevas realidades eclesiásticas. Roma, en el corazón del antiguo Imperio Occidental, y Constantinopla, la capital del Oriente, fundada por el propio Constantino. Ambas ciudades se convirtieron en centros espirituales, pero también en rivales silenciosos. Mientras que el Papa de Roma era considerado el sucesor directo de San Pedro, en el Oriente, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría seguían un sistema más colegiado, donde ninguna figura tenía supremacía total. A medida que el cristianismo se expandía, las diferencias culturales entre Oriente y Occidente se volvían más evidentes. En Roma, el latín era la lengua del imperio, del derecho y de la Iglesia. En Constantinopla y en el resto del Oriente, el griego dominaba la vida intelectual, filosófica y litúrgica. No eran solo idiomas distintos, sino mundos mentales diferentes. El latín era más legalista, estructurado, con una fuerte preocupación por la autoridad y el orden. El griego, por otro lado, favorecía la filosofía, el misterio y la contemplación. Estas diferencias se reflejaban en la teología, en la forma de entender la Trinidad, la gracia y los sacramentos. Los malentendidos eran inevitables, incluso cuando ambas partes buscaban honrar la misma fe. Padre Pío, como ejemplo de una vida profundamente espiritual y orientada hacia la unidad de la Iglesia, nos enseña que, a pesar de las diferencias históricas y culturales, es posible vivir la fe de manera sincera y verdadera. El siempre, importancia de ponerse ante Dios con humildad, buscando no solo la transformación personal, sino también la restauración de la comunión con los hermanos en la fe. La vida de Padre Pío, marcada por la oración constante, el ayuno y la penitencia, puede ser una inspiración para todos nosotros que buscamos superar las divisiones que aún persisten en muchos aspectos de la Iglesia. La división formal entre las iglesias católica y ortodoxa no ocurrió de manera abrupta. En 1054, lo que podemos llamar el cisma fue, en realidad, la culminación de una serie de malentendidos que se habían producido a lo largo de los siglos. En 1054, el Papa León IX, en Roma,
envió una delegación a Constantinopla con el objetivo de resolver una disputa con el patriarca de Constantinopla, Miguel y Cerulario. Pero las negociaciones fracasaron. En un momento de intensa hostilidad, el legado papal colocó una bula de excomunión sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía, y fue este acto de ruptura el que formalizó la separación. Sin embargo, esta excomunión no fue un punto final. Al contrario, fue un acto simbólico que expuso las heridas abiertas que se habían ido profundizando entre los dos mundos cristianos. Y mientras la Iglesia Católica Romana seguía su trayectoria en Occidente, con el Papa en Roma como la autoridad suprema, la Iglesia Ortodoxa seguía su propio camino en Oriente, con una visión más colegiada de autoridad, reflejando las diferencias culturales y religiosas entre los dos mundos. Estas heridas, lamentablemente, siguen presentes hasta hoy. La gran tragedia de este cisma fue que, aunque ambas partes compartieran la misma base de fe, el mismo Biblia, la misma tradición apostólica, las diferencias, tanto teológicas como políticas, terminaron prevaleciendo. La historia nos enseña que las divisiones pueden surgir en cualquier momento y lugar, incluso en situaciones que, a primera vista, parecen insuperables. Pero, como Padre Pío siempre nos mostró, es posible buscar la unidad y el perdón incluso en las situaciones más difíciles. El santo de Pietrelcina, con su vida de profunda penitencia y oración, era un hombre que buscaba la reconciliación entre los cristianos, con un corazón lleno de compasión y amor, siempre abierto a la curación de las heridas espirituales, ya sean personales o colectivas. El sufrimiento y el dolor que acompañaron el cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa pueden verse como una oportunidad para reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra propia fe. Padre Pío, en su experiencia de sufrimiento físico y espiritual, nos enseña que, aunque las dificultades puedan separarnos de nuestros hermanos en la fe, siempre es posible encontrar el camino de regreso, ya sea a través del arrepentimiento sincero, la oración fervorosa o el perdón incondicional. Él dedicó su vida a restaurar la unidad espiritual, y esa lección de perdón y reconciliación es algo que debemos aplicar en nuestro propio caminar cristiano. Y aunque las dos iglesias, a lo largo de los siglos, hayan seguido caminos diferentes, el ejemplo de Padre Pío nos recuerda que el sufrimiento y la oración pueden ser un puente entre esas separaciones. Como el santo de Pietrelcina siempre enfatizó, la verdadera espiritualidad está en buscar la unión con Cristo, independientemente de las divisiones humanas. Padre Pío tenía una visión profunda del misterio de la cruz, y en sus muchas horas de sufrimiento, se entregaba al Señor no solo para su propia santificación, sino también por la unidad de la Iglesia. En los tiempos modernos, esa división sigue presente, pero el llamado de Padre Pío es claro. La unidad no puede construirse a partir de la imposición, sino del perdón genuino y de la misericordia. Él, que tanto sufrió por Cristo, y aún así permaneció en oración constante por la unidad de la Iglesia, nos enseña que, a pesar de las diferencias, el cristiano debe ser aquel que busca, con humildad y devoción, el camino de la reconciliación. El cisma entre Oriente y Occidente, lejos de ser un fin, es una invitación a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de unir, en lugar de separar. Hoy, aunque las dos iglesias continúan con diferencias notables, existe un creciente movimiento de diálogo y reconciliación. El Papa Francisco, con su corazón humilde y su profunda búsqueda de paz, sigue los pasos de San Francisco de Asís, tratando de extender la mano a los hermanos ortodoxos. Así como Padre Pío, que vivió un amor profundo por la Iglesia y una constante oración por su unidad, el Papa Francisco busca restaurar lo que se perdió, sabiendo que la verdadera unidad se construye en el amor y la misericordia. Padre Pío siempre nos Amor Cristao. Padre Pío siempre nos enseñó que la Iglesia, en su esencia, es una gran familia de hermanos y hermanas unidos en el amor de Cristo. Y como en toda familia, existen desacuerdos,
divisiones e incluso conflictos. Pero, como buen hermano, siempre debemos recordar que el amor y el perdón son las fuerzas que sanan las heridas y restauran la paz. La historia del cisma de 1054, con todas sus complejidades, nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra propia relación con la Iglesia y con nuestros hermanos en la fe. El cisma de 1054, que separó las iglesias de Roma y Constantinopla, dejó cicatrices profundas en la historia del cristianismo. Sin embargo, es importante recordar que, para Padre Pío, la verdadera Iglesia no es una cuestión de títulos o de autoridad humana, sino de vivir la fe con sinceridad y devoción. En sus cartas, Padre Pío enfatizó repetidamente la necesidad de fidelidad al Papa, pero también la importancia de que cada cristiano viva su fe con la misma intensidad, independientemente de las divisiones que puedan existir entre los hombres. Durante su vida, Padre Pío fue testigo de muchas divisiones y dificultades dentro de la Iglesia, pero nunca perdió la esperanza. Él entendía que la verdadera fe cristiana es más fuerte que cualquier separación humana, y oraba fervorosamente por esa reconciliación. Por eso, la separación de 1054, que parecía un muro infranqueable, podría ser superada a través del esfuerzo sincero de cada cristiano por vivir la oración y el amor cristiano. El camino hacia la verdadera unidad. Padre Pío no solo predicaba sobre la unidad de la Iglesia, sino que también practicaba el perdón radical y la paciencia con sus propios hermanos, siendo un ejemplo vivo de cómo la gracia divina puede transformar hasta las situaciones más difíciles. En sus momentos de oración y sufrimiento, pedía incansablemente por la Iglesia, confiando en que la misericordia de Dios podía superar cualquier división humana. Este ejemplo de vida de Padre Pío es, de hecho, una lección para todos nosotros. La verdadera unidad no se alcanzará a través del poder humano, sino mediante la humillación, el perdón y el amor incondicional que él tanto vivió. Hoy, tanto los católicos como los ortodoxos, a pesar de sus diferencias, siguen siendo llamados a buscar la unidad en Cristo, porque Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. A pesar de tantas dificultades y divisiones, la Iglesia sigue siendo un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Padre Pío, en su vida de oración, siempre destacó la importancia de ponerse ante Dios con humildad y arrepentimiento, buscando siempre la unidad que se encuentra en el corazón de Cristo. Para él, la unidad de la Iglesia no era solo una cuestión de doctrina o estructuras humanas, sino de una vivencia auténtica de la fe, que trasciende las divisiones superficiales y busca la verdadera unión con Dios y con el prójimo. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Las tensiones entre Roma y Constantinopla, así como cualquier otro tipo de división dentro de la Iglesia, nunca deben ser vistas como una excusa para la falta de amor y comprensión. Padre Pío siempre buscó demostrar que, incluso ante los desafíos, la oración y el diálogo son los caminos para superar cualquier barrera. Cuando nos alejamos de la oración, perdemos el contacto con la esencia del cristianismo, que es el amor fraterno. Padre Pío dedicó su vida al servicio de la Iglesia y al cuidado espiritual de miles de personas, siempre con la mirada fija en la cruz. Para él, la unidad no era solo una aspiración teórica, sino una realidad que debía vivirse concretamente en el día a día de la Iglesia. Él oraba incansablemente, pidiendo a Dios que curara las heridas de la Iglesia y trajera de vuelta la verdadera unidad, una unidad fundada en el perdón, la humildad y el servicio. Padre Pío nos dejó el ejemplo de que la verdadera unidad y reconciliación provienen de un corazón que se humilla ante Dios. Incluso frente a las grandes divisiones de la Iglesia a lo largo de la historia, él creía que, si cada uno de nosotros buscara sinceramente la santidad y la paz interior, la unidad en Cristo podría realizarse plenamente, reflejando su misericordia para con todos. Su vida fue un testimonio vivo de cómo la oración y la entrega a Dios pueden sanar hasta las heridas más profundas. La separación de 1054, el gran cisma,
fue un evento profundamente doloroso para la Iglesia. Sin embargo, Padre Pío nunca se dejó abatir por estos eventos históricos. Él siempre enfatizó que la Iglesia no debe ser vista solo a través de lentes humanas, sino espirituales, donde la gracia de Dios siempre está presente, guiando a aquellos que sinceramente buscan la verdad. En momentos de conflicto, nos enseñó a mirar a Cristo en la cruz, quien, a pesar de todas las divisiones y dolores, nunca abandonó a la humanidad. Con el tiempo, el cisma de 1054 se fue convirtiendo en una realidad difícil de ignorar, pero Padre Pío, con su espíritu de oración y penitencia, buscaba en cada acto de su ministerio la sanación de las divisiones, especialmente las internas. Él entendía que la verdadera unidad no se logra solo por medios externos, sino por una transformación del corazón, por la búsqueda constante de la santidad y la sinceridad en la relación con Dios. Fue un ejemplo de cómo, incluso frente a la división, es posible encontrar un camino hacia la unidad a través de la humildad, el perdón y la oración constante. Esta perspectiva, dada la complejidad de los conflictos históricos, nos ofrece una gran lección. Padre Pío nos enseña que no importa cuán grandes sean las divisiones, el amor de Cristo siempre estará disponible para todos, en todo momento. En su vida, reflejó esta verdad al acoger, sin distinción, a todas las personas que lo buscaban, independientemente de su origen o afiliación religiosa. Esto nos recuerda la importancia de tener un corazón abierto a la misericordia, como el de Cristo, que nunca hizo distinción de personas. La unidad de la Iglesia es un reflejo del amor de Cristo por nosotros. Y como Padre Pío siempre decía, la oración es el camino para sanar las divisiones, ya sea en la Iglesia o en el corazón de cada uno de nosotros. Si realmente queremos una Iglesia unificada, debemos comenzar por nuestro propio corazón, donde comienza la verdadera transformación. No son las palabras ni las disputas externas las que traen la paz, sino la sinceridad con la que buscamos la voluntad de Dios. Después de siglos de división, el cisma de 1054 se perpetuó en las tradiciones, doctrinas y liturgias, pero como Padre Pío enseñó con su vida, la verdadera unidad nunca será alcanzada por un simple acuerdo institucional. Él creía que la verdadera paz y unidad solo serían posibles cuando nos volviéramos hacia Dios con corazones humildes, dispuestos a sacrificarnos por la reconciliación, como Cristo lo hizo en la cruz. La verdadera unión no viene de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera, del corazón de cada fiel. La separación entre las iglesias ortodoxa y católica tiene sus raíces en cuestiones teológicas, culturales y políticas, pero la vida y el mensaje de Padre Pío nos muestran que, por profundas que sean estas divisiones, el amor de Cristo es capaz de sanar las heridas más profundas. Él nunca dejó de ser un hombre de unidad, buscando, a través de la oración y el sacrificio, acercar los corazones a Dios. Y esta búsqueda de unidad no es solo una tarea de los papas o obispos, sino de cada uno de nosotros, que debemos imitar la humildad y el sacrificio de Cristo. Por eso, incluso después del gran cisma, el ejemplo de Padre Pío sigue llamándonos a la reflexión. Él entendía que la Iglesia no era una institución, solo humana, sino un cuerpo místico de Cristo, que, con el tiempo, debe ser purificado y restaurado. No importa la distancia que el cisma de 1054 haya causado entre Oriente y Occidente, porque la verdadera unidad siempre estará arraigada en el amor de Cristo, que une todos los miembros del cuerpo de la Iglesia, con todas sus imperfecciones y dificultades. Hoy, la separación entre las iglesias sigue existiendo, pero lo que Padre Pío nos enseña es que la curación de esta herida puede comenzar en el corazón de cada uno de nosotros, a través de la oración y el amor mutuo. Debemos recordar que la verdadera paz no está en la conformidad externa, sino en la transformación interna, donde la gracia de Dios actúa, purificando y restaurando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la historia del gran cisma de 1054,
lejos de ser solo un evento distante, es un recordatorio constante para nosotros, los cristianos, de que la unidad de la Iglesia debe ser una búsqueda continua, que requiere nuestra participación activa en la reconciliación. Como Padre Pío ejemplificó en su vida, la verdadera unión se forja a través del sufrimiento redentor, la humildad y la oración constante, porque es a partir de Cristo, el gran unificador, que podemos superar las barreras de la división y construir un camino de unidad duradera. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el Cisma de 1054 y el legado de Padre Pío. Que podamos, con su ayuda, siempre buscar la verdadera unidad en la fe, recordando que, por más que existan divisiones, el amor de Cristo siempre tendrá la última palabra. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.